Soy Irene, soy consultora de soluciones en Kyocera y me gustaría, por supuesto, para aquellos que no lo conozcáis, presentaros Kyocera. Kyocera lleva liderando la transformación digital más de 80 años. Acompañamos a nuestros clientes ayudándoles a transformar sus datos en conocimiento y, a partir de ahí, acompañándoles en la generación de una potente ventaja competitiva. Creo que ya estamos todos presentados, por lo que le paso el testigo a mi compañero Jorge, que os va a comentar o va a desarrollar la temática que vamos a estar tratando hoy. Muchas gracias de nuevo, Irene. Pues hablando de recursos humanos, lo que empezamos a identificar es que debemos redefinir la experiencia del empleado. Ya desde hace tiempo, pero ahora más si cabe, las organizaciones demandan y requieren una nueva forma de trabajar. Una nueva forma de trabajar poniendo foco en los resultados y eliminando barreras tan arraigadas en nuestro país como es el presencialismo. Todo siempre con el foco y con el objetivo de que un empleado encuentre pues un balance perfecto entre la vida personal y profesional. En este sentido, debemos evolucionar todos, pero desde el departamento de talento de las diferentes organizaciones deben centrarse en entender y mejorar la experiencia de su cliente, que no es otro que el propio empleado. Por tanto, se hace necesario encontrar soluciones que, partiendo del área de recursos humanos, proporciona una mejor experiencia en el empleado, esto es, en el propio empleado y, por tanto, en la organización, ya que al fin y al cabo todos somos empleados y el beneficio será global para la organización. En este sentido, las soluciones que propone Kyocera para enfocar ese movimiento del área de recursos humanos hacia el empleado se basa en varios bloques, empezando por ello o tomando como base principal una gestión inteligente de los expedientes de los empleados. Esto es el manejo de toda la documentación generada durante todo el ciclo de vida de un empleado en una organización. Estamos hablando de relaciones unívocas entre el empleado y todos y cada uno de los documentos durante su ciclo de vida en la organización. Hablamos de flujos de aprobaciones ágiles con simples clics para acciones relacionadas con cambios de condiciones laborales, con asignación de materiales dentro de la organización, con cesión de datos personales para diferentes modelos de trabajo, y todo siempre sin el uso de emails ni adjuntos. Hablamos también de securizar los expedientes, es decir, facilitar el acceso a la información a quien lo necesite, pero no solo a quien lo necesite, sino evitar también a quien no lo necesite. Hablamos de buscar documentos por nombre, por contenido, pero también con parámetros concretos específicos que pueden ser de mi propia organización o los parámetros habituales de año, mes, tipo. Hablamos también de securizar, pues hablamos de compartir, todo siempre relacionado con el expediente, compartir esos expedientes, compartir los documentos que tienen que ver con el empleado. Pues compartir con un simple clic, facilitarle a los empleados y a quien corresponda dentro de la organización pues un acceso rápido y ágil. Y por último, entre otras muchas cosas, hablamos de estructurar toda la información que los empleados generamos y que esté en un solo sitio y con un solo criterio. Y siempre, lógicamente, hablando de documentos digitales, sin papel. Como complemento, lógicamente, a la propuesta de gestión inteligente del expediente del empleado, para ser un empleado antes debo haber
pasado por un proceso que denominamos onboarding de empleado, que básicamente es la firma del contrato, pero previo a la firma del contrato hay que compartir documentación. Es decir, son los pasos que tiene que realizar cualquier empleado antes de comenzar la relación contractual con la empresa. La documentación que se comparte entre empleado y empresa, pues viene a ser el carnet de conducir, el libro de familia, el DNI, determinados certificados, como puede ser de capacidad, de discapacidad, de titulaciones, y a la vez la empresa comparte pues la información interna con el empleado, con el futuro empleado, que son como condiciones laborales, normativas. Todo esto hay que tratar de agilizarlo y hacerlo sencillo para evitar que los tiempos de incorporación de ese empleado se dilaten y, por tanto, se penalice la productividad realmente en la organización. Adicionalmente al onboarding de empleados, en el que también se realiza la firma de un contrato, en la vida laboral de cualquier empleado es requisito realizar diferentes firmas de documentos. Hablamos del contrato laboral, hablamos de acuerdos, por ejemplo, de teletrabajo, tan extendido en una situación como la actual. Hablamos de acuerdos puntuales para formaciones, subvenciones, hablamos de permisos o cesión de datos, como comentaba antes. Realmente tenemos un gran número de documentos que debemos firmar durante nuestra vida. Y esta es una solución que lo puede cubrir. Además de ello, lógicamente, necesitamos hacer una gestión inteligente también no solo del expediente, sino de los procesos de selección que maneja el área de recursos humanos. Hablamos de que, igual que en el proceso de onboarding, se comparte determinada información tanto del empleado, en este caso del candidato, información, pues, lógicamente, como su currículum, su carta de presentación, y lo hacemos de una manera unificada y enlazada con estos diferentes procesos. ¿Vale? Para cerrar el círculo de la propuesta de Kyocera, contamos con una solución de registro horario, que es una solución simple, muy cómoda, totalmente segura y, sobre todo, que facilita el cumplimiento de la normativa laboral, teniendo en cuenta un detalle, y es que todo lo que podemos realizar con esta solución es sin contacto, siempre en remoto. Y teniendo en cuenta que toda esta propuesta está enfocada en determinadas organizaciones o en un gran número de organizaciones, cada organización tendrá sus particularidades, por lo tanto es recomendable, lógicamente, realizar una consultoría específica de estos procesos de recursos humanos por cada organización, con el objetivo de adaptar nuestra propuesta y nuestra solución a esa organización. Entrando en detalle en la propuesta en concreto que veremos hoy en la demo y que denominamos como end-to-end del expediente del empleado, vamos a ver cómo solucionar algunos de los problemas más habituales. En el proceso de selección, pues, lógicamente, se realiza un seguimiento y una interacción del candidato y del área de recursos humanos durante todo el proceso. El candidato dispondrá de un mecanismo online para compartir su currículum vitae. Es un mecanismo muy sencillo. Hablamos de un formulario que puede completar cualquier persona sin necesidad de ningún tipo de formación específica, ningún tipo de herramienta. Y lógicamente, donde podrá compartir ese currículum y algún documento más, como puede ser la carta de presentación. En esta solución, el ejecutivo de recursos humanos dispondrá de la información que el candidato comparta de una forma organizada y de una manera automática, de manera que pueda hacer una búsqueda rápida y ágil de ese candidato y, por tanto, realizar la valoración del mismo.
Además de la gestión de esa documentación, la comunicación y el contacto que se tenga desde el área de recursos humanos con esos candidatos va a ser muy, muy ágil y muy, muy sencilla. Estamos hablando de que se le pueden realizar invitaciones al propio candidato para una o las entrevistas que sean necesarias, simplemente con un clic. Lógicamente facilitando la organización de las mismas y manteniendo su registro, tanto de la primera como de la segunda, como las que sean necesarias. De esta forma, además, podremos mantener unos informes de valoración o cualquier otro documento que el área de recursos humanos necesite o identifique necesario para adjuntar dentro de adjuntar al expediente o a la información del candidato, y siempre pues manteniendo una trazabilidad, una facilidad de búsqueda y siendo totalmente accesible. Además, en esa comunicación se podrá enviar no solo las comunicaciones o los contactos de las entrevistas, sino la comunicación de si es un candidato seleccionado o incluso si no lo es, y haciéndolo de un modo en bloque. Hablamos de comunicar a un grupo de candidatos que han sido desestimados. Además de todo esto, el proceso finalizará o mantiene la posibilidad de automatizar la finalización, enlazando esa finalización del proceso de selección con el proceso onboarding. Una vez que un candidato ha sido seleccionado, pasaría lógicamente a ser parte del proceso de en el proceso de onboarding, el mecanismo es similar en un aspecto y como comentaba antes, hay determinada documentación que es necesario compartir entre la empresa y el candidato, en este caso seleccionado. Hablamos de documentos como el DNI, el carnet de conducir, libro de familia, en función de si tiene o no tiene hijos, etcétera. Y del mismo modo, el Ejecutivo de Recursos Humanos dispondrá de esa información de una manera automática y organizada, que le permite pues automatizar y reducir los tiempos de proceso del onboarding. Pero aquí en el proceso de contratación de onboarding, el punto destacado es la firma del contrato. Un contrato laboral que requiere una firma, ¿vale? Para ello, facilitamos diferentes alternativas siempre de una manera muy ágil, cómoda y sencilla. Estamos hablando de realizar firmas firmas digitales pues de forma remota, con un tercero de confianza, sin necesidad, lógicamente, de desplazarse y con una plena validez legal. Este tipo de firmas son garantías de mejora en la seguridad de los empleados y, como no, en la experiencia de los empleados en este proceso. Además de la firma electrónica digital con tercero de confianza, facilitamos una posibilidad de firma biométrica, en la que registramos los valores grafométricos de firma del empleado. Esto es, un empleado necesita firmar un contrato y lo que facilitamos es, mediante un dispositivo, poder realizar esa firma, en este caso presencial. ¿Y qué ocurre cuando la firma se realiza de una forma manuscrita? Pues simplemente tendríamos que digitalizar el contrato y asociarlo al empleado e introducirlo, lógicamente, en ese sistema para poder hacer un seguimiento directo de todo el proceso. ¿Vale? Además, nos permitirá este proceso disparar automáticamente determinados avisos que tengamos configurados con el objetivo de realizar provisiones internas o todas las gestiones que tengan que ver con el alta de empleado.
estamos hablando de pues, gestiones de tipo, necesita un correo electrónico, pues el empleado o los empleados internos tendrán que facilitarle un correo electrónico, tendrán que facilitarle esos recursos internos como puede ser un teléfono móvil o un ordenador. Todos estos procesos que se disparan internamente se dispararán de una manera automática una vez finalizado la firma del contrato. Como resumen en procesos de este estilo, destacar que básicamente lo que mantenemos aquí es una facilidad en la continuidad y seguimiento del proceso. Tenemos toda la información ordenada y centralizada y, muy importante, relacionada. Además, lógicamente, estamos reduciendo los tiempos invertidos de manera que podamos evitar realizar tareas repetitivas e incluso disponer de documentación también duplicada. Lógicamente podemos controlar y dinamizar el inicio de los procesos internos de forma automática, como vengo comentando, y como objetivo principal mejorar esa experiencia tanto del candidato que se convierte en empleado como del empleado de recursos humanos, pues al contar lógicamente con dispositivos o con mecanismos pues muy simples para ese acceso a la organización y ese inicio de la actividad productiva por ese empleado. Por último, volviendo a la parte principal de un empleado dentro de una organización, que es el expediente, realmente cuando un empleado es parte de la organización, se convierte en un expediente. ¿Qué es un expediente? Pues es toda la información de una persona relativa a la relación contractual que le une a la organización. Imaginemos la cantidad de documentación, es decir, el número de documentos que el área de recursos humanos tendrá que gestionar de una persona durante pues, los años de vida laboral que tenga esa persona con esa organización. Estamos hablando que recursos humanos tendrá que gestionar, tendrá que almacenar, revisar esa documentación, actualizarla y renovarla en el caso lógicamente, de caducidades. Tendrá que eliminar aquello que no le supone, que no tiene interés o que esté caducado. Y, lógicamente, pues, tendrá que compartir esa información con diferentes áreas y para compartirla tendrá que buscar qué es lo que tiene que compartir. Todo esto es lo que Recursos Humanos tiene que hacer con un gran número de documentos que ese empleado maneja o que genera, más bien. Lógicamente, para poder manejar toda esta documentación, tiene que estar bien estructurada, tiene que ser común para todas las áreas, tiene que ser accesible, incluso previo a la compartición, tiene que ser accesible desde cualquier lugar. Importante, porque esto lo que nos permite es, con un simple navegador, poder acceder a un sistema organizado y bien estructurado, en el que acceder sin ningún problema a toda la documentación de cada empleado. Por supuesto, realizando una búsqueda y seguimiento de la documentación de una manera sencilla y simple. Toda esta documentación estará interrelacionada de manera que, a través de un expediente, es decir, de una persona, podemos identificar todos y cada uno de los documentos que van asociados. Pero es más, si busco un grupo de documentos, una vez seleccione un documento, podré ver a quién pertenece ese documento sin necesidad de estar buscando o interrelacionando de manera manual los diferentes documentos que pueda tener en diferentes sistemas. Siempre de manera segura y asegurando que nadie accede que no deba acceder y que accede el que deba acceder. Incluso por sedes, por perfiles y por diferentes tipos de usuarios que podamos tener. Adicionalmente, en un sistema de este tipo podemos definir normas de actualización y renovación de documentación, así como de borrado y expurgo, de manera que solo tengamos documentación válida en el sistema. Y
concretar un poco más, todos estos procesos lo que nos facilitan es una adaptación total a la organización. Es decir, nuestra solución se adapta a la compañía, no la compañía a la solución. También como puntos destacados, sí quería hacer referencia tanto a los beneficios como a los ámbitos de aplicación de esta propuesta. He venido indicándolo, pero en resumen estamos hablando de mejoras, reducción realmente de tiempos y eliminación de tareas repetitivas. Hemos comentado que podemos comunicar en bloque a los candidatos. No tengo que ir de uno a uno pues comunicando su situación. Puedo compartir documentos sin necesidad de crear emails, simplemente con un solo clic. La firma de contratos de una manera ágil y sencilla y importante, sin ningún tipo de desplazamiento, además sin contacto, que en la situación actual es tremendamente importante. Y también conociendo en cada momento el estado del mismo. Nos evita y nos reduce tiempos de gestión. Además de ello, tenerlo todo en un mismo lugar. Estamos hablando de que tenemos una estructura perfecta, organizada, relacionada y alimentada de forma automática. Pero además es que está lista siempre para poder ser accedida y compartida, como comentamos, desde un simple navegador. Sin emails, sin carpetas, en diferentes servidores y sin documentos en distintos sistemas de la organización, todo unificado. Y además, unificado de manera que podamos tener un expediente relacionado con un empleado y en ese expediente toda la documentación de ese empleado. Es decir, seleccionamos un expediente y tenemos toda la documentación. Seleccionamos un documento y lo relacionamos inmediatamente con un empleado. Y en resumen también la mejora en general de la experiencia, tanto interno y externo. Hemos hablado de facilitar el acceso a quien lo necesite en unos instantes, comunicar con un simple clic o iniciar un proceso de firma remota, pues también con un simple clic y en un solo momento. En cuanto al marco de aplicación, podemos decir que es una solución que se adapta a cualquier empresa. Empresas grandes con soluciones de recursos humanos que son complejas y costosas. Nos encontramos con grandes empresas que ya tienen sus propias soluciones, pero normalmente estas soluciones no terminan de solucionar una gestión específica de la documentación y de determinados procesos que se atascan en determinadas soluciones. También, lógicamente, cubrimos las empresas medianas que tienen una gestión más tradicional, más enfocada en una gestión interna de empleados, pero que en cierta manera delegan esa administración en gestorías, pero que realmente ahora quieren dar un paso hacia la madurez digital, hacia esa transformación, pues también desde el área de recursos humanos, lo que limita o lo que reduce realmente esa dependencia con esas gestorías. Y como no, empresas pequeñas pues que realmente quieren internalizar, hacer suya la gestión y no depender de un tercero. Hacer esa gestión interna de recursos humanos sin dependencias sobre gestorías o cualquier otra organización que ayude. También encaja muy bien con empresas tanto con centros de trabajo distribuidos como centros de trabajos únicos. Estamos hablando de que desde un navegador podemos acceder, tenemos una gestión de usuarios avanzada, lo que permitirá que centros deslocalizados en diferentes regiones pues tengan unificada toda la información y se pueda acceder
estés donde estés. Y sin más, pasamos a la demo que tanto estáis esperando y doy paso a Irene. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Voy a compartir pantalla. Y lo que nos gustaría mostraros hoy, que como habéis estado escuchando a Jorge, son, la verdad, muchísimos elementos que podríamos tener en cuenta en esta solución. Lo que sí nos gustaría es tratar de explicaros lo que vamos a ver hoy funcionando en Solfeo. Primero de todo, presentaros Solfeo. Solfeo es la herramienta o la plataforma ECM de Kyocera. Se trata de una herramienta modular que nos permite trabajar, digamos, diferentes áreas dentro de la organización o diferentes etapas del contenido que se maneja en una organización. De ahí que tengamos, digamos, esta página de inicio, la cual nos permite tener un resumen, por ejemplo, en esta parte central, de todo aquel contenido que se mueve en el área colaborativa o workplace, que denominamos en Solfeo, y podemos tener también un acceso rápido a las tareas que de hecho vamos a estar viendo hoy de manera breve, de los flujos de trabajo que ha definido mi compañía y en los cuales tengo que participar. Por supuesto, Solfeo también cuenta con un área privada de documentación, si así lo queremos, para algunos usuarios. Como hemos comentado, el área colaborativa, donde en este caso podría aplicar para la parte de recursos humanos en la generación de estos modelos de contrato. Podemos ver toda la actividad que hemos estado viendo en este caso de Jorge subiendo documentación y haciendo comentarios. Podemos tener nuestra propia estructura documental donde colaborar o trabajar de manera colaborativa con el resto de personas que estén involucrados, por ejemplo, en la generación de contratos. Y en este caso nos vamos a centrar en el módulo con el que cuenta Solfeo de gestión documental. En el área de gestión documental, en este caso tenemos una estructura preparada para poder mostraros algo que os quería, por eso, acotar o comentar. Como bien ha dicho Jorge, bueno, gracias a la experiencia que tenemos y los clientes que nos han abierto sus puertas para poder echar un vistazo a los procesos que suelen hacer en el área de recursos humanos, hemos tratado en Kyocera de estandarizar o poder mostraros un proceso que abarca los principales bloques que ha comentado Jorge, sobre todo para, digamos, poder ofrecer una solución que directamente, digamos, desde la implantación consideramos que puede encajar en un gran porcentaje de esos escenarios que hemos comentado de gran empresa, mediana empresa o pequeña empresa. Para ello, como decíamos, vamos a mostraros, digamos, a grandes rasgos esas tareas principales que ha comentado Jorge y nos vamos a apoyar, como os decía, en la parte de gestión documental y en el potente motor BPM que incluye Solfeo. ¿Qué nos va a permitir ese motor BPM? Ofreceros un flujo que consideramos de trabajo, como decíamos, que encaja en la mayoría de los escenarios y permitirnos tener toda esa automatización, control y visibilidad que comentaba Jorge. Partiendo de esa gestión de currículums o esa recepción de currículums que comentaba también Jorge al inicio, en este caso lo que vamos a simular es que uno de esos currículums nos ha resultado interesantes, con lo cual queremos involucrar a esa persona en concreto en nuestro proceso de selección. Vamos a tratar, en este caso, de hacer manualmente, lo haríamos de otra manera, por supuesto, en un entorno real. Vamos a tratar de gestionar su DNI, vamos a estar utilizando mi correo y en este caso queremos cubrir una vacante. Vamos a elegir, por ejemplo, de jefe de producto. Como veis, en este rellenado de información inicial o en este arranque del proceso tenemos una serie de información complementaria. Podemos ver una serie de documentos, podemos ver una serie de fechas de entrevista, como ha comentado Jorge, pero en este caso me gustaría dejarlo tal y como lo tenemos y me vais a permitir que en este caso juegue un doble rol. En este caso estoy trabajando como un técnico de recursos humanos y me gustaría mostraros qué ocurre cuando, en este caso, estamos, digamos, involucrando a una nueva persona en mi proceso de selección. Como veis, tenemos un nuevo registro y os quiero mostrar
Como veis, en este caso, ¿qué recibiría un nuevo candidato? Simplemente, es verdad que en este caso, muy sencillito, podéis hacer mails con todo el contenido HTML que necesitéis, es decir, más bonitos y personalizados, pero en este caso lo que nos interesa es ponernos en contacto con el candidato y que nos facilite, en este caso, la información que hemos considerado mínima para entrar en nuestro proceso de selección. Esto es lo que está viendo el candidato. Como veis, hasta ahora es simplemente un dispositivo con internet, es decir, correo electrónico, lo recibo, lo abro, muy sencillo, y ya veo que hay cierta información que viene rellena, por supuesto. En este caso es la vacante y voy a proceder a rellenar. En este caso, permíteme, Jorge, voy a utilizar parte de tu nombre y mi apellido para hacer una mezcla. Vamos a rellenar la información que nos solicita también esta compañía. Por ejemplo, mi dirección, pues en este caso voy a poner mi calle, mi ciudad. Habitualmente nosotros estamos en Madrid y un código postal. Como veis hasta aquí, muy sencillito, datos básicos. Podemos dejar tranquilo sobre todo también al empleado en cuanto al trato que se va a hacer de sus datos, estos datos que me está facilitando. De hecho, es algo obligatorio que tiene que pinchar para poder continuar. Como bien ha comentado Jorge, habitualmente en estas comunicaciones no solo compartimos datos, sino también documentos. Y esta es una de las opciones que hemos preparado en este formulario inicial de datos o de alta del candidato. En este caso le estamos solicitando como dato obligatorio un currículum. Sabéis que es un escenario muy común en el que nos hagan llegar un currículum quizá algo más resumido cuando se lanza, digamos, de manera anónima o nos lo hacen llegar cualquiera de los futuros empleados, pero en muchos casos cuentan con una versión extendida. En este caso es la oportunidad que tiene ese candidato para poder facilitarme un currículum o actualizado o bien completo. Voy a subir en este caso mi currículum y voy a subir la carta de presentación. Aprovecho y así, a ver si puedo generar una buena impresión en esta compañía y como futuro empleado, de momento candidato, voy a facilitarle a la empresa esta información. Como veis, en un par de minutos podría estar relleno, he facilitado la documentación y simplemente le doy a enviar. El formulario, por supuesto, me valida ese envío correcto de información y lo interesante es que si volvemos al perfil de recursos humanos, podemos ver que este registro que ya teníamos, lo primero, se actualiza con esa información que hemos recibido y no solo eso, sino que cuenta con la información o los documentos que están relacionados. Parte de lo que ha comentado Jorge y hemos comentado también en la introducción es cómo nos apoyamos en ese motor BPM. Se entiende que mi organización tiene un proceso normalmente estándar para poder dirigir ahora. Ya hemos recibido en el sistema en tiempo real esa información. Vamos a ir ejecutando poco a poco ese proceso que consideramos en muchos casos estándar. Hay una tarea de validar documentación, permitirme os enseñaré después cómo visualizamos toda la documentación, pero vamos a ver cómo trabajamos de manera ordenada y guiada por este proceso o este flujo de trabajo que tenemos definido. Lo primero que vemos es el registro de esta nueva persona que está involucrada en mi proceso de selección y vemos cómo el sistema nos propone diferentes alternativas. Bien, tras revisar su documentación, considero que no encaja inicialmente en el puesto que he definido, podría elegir uno o n de los candidatos que tengo y desestimarlos, como comentaba Jorge, digamos, en bloque, es decir, varios a la vez. O bien, lo que puedo en este caso definir es que me interesa, considero que sigue encajando en el proceso y lo que quiero es convocarle a una primera entrevista. ¿Qué nos permite el sistema? Definir y comunicar de manera sencilla. Pues, por ejemplo, vamos a convocar a esta persona para el próximo día 9 de octubre. Simplemente con esta información vamos a convocar a esta persona a la primera entrevista. Como veis, la labor del técnico de recursos humanos es breve, sencilla y concisa. Y si volvemos a este escenario donde soy el empleado, voy a ver que tengo una fecha y una hora, tengo una ubicación donde, en caso de ser presencial, tengo que ir a realizar esa entrevista y a partir de ahí poder continuar.
Vamos a simular en este caso que ya se ha dado esta primera entrevista y, como decía Jorge, ¿qué me permite el sistema? Bien, repetir esta tarea que habitualmente se da dentro de una compañía con otro perfil, es decir, quizá la primera entrevista la ha hecho recursos humanos y posteriormente necesitamos que o bien se reúna con el que será su futuro responsable, dirección o cualquier otro perfil interno que consideremos. Desde luego, seguimos teniendo la opción de desestimar a este candidato tras esta primera entrevista y, interesante, lo ha comentado Jorge también, podríamos adjuntar cualquier información que consideremos que debe acompañar a esta entrevista. Una evaluación, si tenemos algún formulario, digamos, que rellenamos habitualmente para valorar a los candidatos, lo podemos adjuntar, estará automáticamente asociado a ese candidato y cualquier persona que tenga permisos para ello podrá consultarlo. En este caso no vamos a hacer sufrir más al candidato, no le vamos a convocar a otra segunda entrevista, sino que vamos a considerar que cumple los criterios que tiene mi compañía, con lo cual vamos a considerarlo como preseleccionado. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues irnos, como veis, de manera muy guiada por el sistema, de manera muy cómoda y sobre todo muy sencilla. Vamos a seguir ejecutando las tareas que en este caso están definidas en mi compañía. En la parte de preseleccionados, ¿qué dos opciones nos da el sistema? O bien yo, técnico de recursos humanos, digamos, tengo las capacidades de decisión limitadas hasta aquí y necesito que alguien me apruebe esta contratación, o bien puedo ser autónomo y seleccionar a este candidato. Igual, ¿qué pasaría si solicito aprobación? Tendré que indicar en todos estos datos que, como bien decía Jorge, son, por llamarlo de alguna manera, un ejemplo, es decir, se pueden adaptar a cualquiera de las casuísticas que tengáis en vuestras compañías. Podemos rellenar quién es el responsable. En este caso, si es un usuario que ya está en la plataforma, pues podrá acceder a dar su visto bueno o a rechazar esta contratación. O bien, como decíamos, si soy, como técnico de recursos humanos, autónomo, podré considerar a este candidato como seleccionado. Vamos a hacer esto en este caso y vamos a ver cómo continúa el proceso de manera sencilla. Toda esta información que tenemos, por supuesto, se va asociando y va haciendo crecer toda la información que tenemos de nuestros candidatos dentro del sistema. ¿Dónde ha navegado este candidato? En este caso, una tarea que hemos llamado, digamos, para formalizar ese onboarding, necesitamos información adicional, que es la habitual que nos solicita cualquier empresa. Con lo cual, vamos a enviar a este candidato lo que sería ya el formulario para empezar a formalizar su relación con nosotros. Con un simple clic hemos enviado esa documentación y, como veis, de nuevo, como trabajador, vuelvo a tener una comunicación donde me dicen, en este caso, que necesitan información adicional. Vemos de nuevo que viene información rellena, pero en este caso se añaden determinados datos que normalmente requerimos, como el número de la seguridad social. Necesitamos un nivel de estudios, en este caso vamos a indicar superiores, pues una fecha de nacimiento, vamos a cambiar el año, 1980, por ejemplo. Voy a ir rellenando la diferente información que me solicitan. Soltero, un correo electrónico en caso de que de nuevo quiera actualizarlo o dar, digamos, un correo más formal. Mi dirección ya a efectos, digamos, legales de dónde me va a ubicar mi compañía cuando esté contratado. Perdonad, me he equivocado arriba, he puesto mi ciudad, en cualquier caso, Madrid, código postal y, de igual manera, dato importante, donde quiero que me ingresen mi nómina. Permitirme en este caso copio y pego. Tengo como empleado un campo observaciones para hacer llegar cualquier información adicional, duda o comentario que tenga para ese técnico de recursos humanos que lo va a recibir. Y a partir de aquí también podemos hacer crecer el expediente del empleado, como bien ha comentado Jorge. Si yo, por ejemplo, el puesto que hubiera elegido requiere de un carnet de conducir obligatorio, puesto que me dedico a hacer cualquier tipo de transporte, logística o reparto, en este caso adaptaríamos la solución para que el carnet de conducir fuera obligatorio. ¿Cómo está funcionando en este momento? Si yo le digo
que si tengo un carnet de conducir, este dato se convierte en obligatorio. Si veis, lo vuelvo a quitar y ese documento deja de ser obligatorio para mí. De igual manera con los hijos. Si indico que tengo más de un hijo, lo que hace el sistema, o que tengo hijos, lo que hace el sistema es requerirme de manera obligatoria el libro de familia. Vamos a ponerlo en este caso más sencillo. Vamos a decirle que no tengo hijos y que no tengo el carnet de conducir, y lo que sí me van a pedir es mi DNI. Voy a poder adjuntarlo como empleado de manera muy rápida. Voy a subir este DNI. Lo tengo como imagen, ahí queda subido. Volvemos a dejar tranquilo al futuro empleado con el tratamiento de sus datos y para mí he vuelto a terminar. Simplemente he enviado la información requerida y puedo continuar con mi proceso de selección. Perdonadme, que en este caso, ahí, perfecto. Enviamos y de nuevo lo que se va a encontrar el técnico de recursos humanos es en tiempo real, dentro de un único sistema y unificado dentro del expediente del empleado, la información que nos han facilitado. Como veis, dentro del sistema ya hemos pasado del proceso de candidatos al proceso de onboarding. Parte importante, ya que como veis el sistema trabaja de manera muy ordenada en esta línea, sobre todo la parte de firma. Con lo cual vamos a dar por bueno a este empleado, vamos a generarlo y lo que nos va a decir el sistema es, de acuerdo, ya estás alineado con las necesidades que tienes de este empleado, ya tienes toda la información, solo nos falta que indiques al sistema qué contrato, que suele ser específico para ese puesto, qué contrato vas a querer que firme este empleado. Vemos que aquí tenemos a nuestro usuario y vamos a decirle que adjuntamos el contrato. Perdonadme, me he ido yo a la fase que no era. Vamos a adjuntar el contrato. Perfecto, aquí. Adjuntamos y en este caso lo hemos considerado a nivel de nomenclatura como condiciones laborales. Si tuviéramos el contrato ya en el sistema, como decíamos, estos procesos se pueden adaptar para poder automatizar en la mayor medida posible cualquier tarea que estemos haciendo. Vamos a finalizar y en este caso, para este puesto concreto y esta vacante concreta, lo que le voy a decir al sistema es que no necesito que me firme ningún otro documento. Como sabéis, hay procesos internos que habitualmente conllevan el que me firme, pues desde las políticas internas, el documento de prevención de riesgos laborales o cualquier documento similar. En este caso, como hemos dicho, lo hemos hecho sencillito. ¿Dónde está mi documento? Pues en este caso, pendiente de firma. Vamos a firmar cualquiera de ellos. Tenemos por aquí este. Y estas son las opciones que también ha comentado Jorge. Podemos cubrir un gran abanico de situaciones que reflejan bastante bien la realidad que estamos viviendo ahora. Hay plantillas que están todas trabajando en remoto, todas de manera física en aquellos casos en los que, por ejemplo, sea pues una empresa o algo que tenga que ver con fabricación, que suelen estar presenciales. Podemos cubrir la parte simplemente más, no quiero llamar arcaica, pero sí la que estamos más acostumbrados, es decir, yo mando un PDF, alguien lo imprime, lo firma, me lo entrega, con lo cual lo puedo subir firmado y en aquellos casos que es menos comunes no requiere firma o la firma en remoto, que es la más interesante. En este caso, permitirme, voy a utilizar la firma presencial. Como veis, lo que hace el sistema es, bueno, mostrarme un documento, en este caso vacío. Me voy a desplazar a aquella ubicación del documento donde yo quiera estampar esa firma, que en este caso va a ser aquí. Y en este caso lo que estamos replicando es ese entorno de firma biométrica que comentaba Jorge. Por supuesto, normalmente asociados a dispositivos que nos permitan tener precisamente esa información, recoger esa información, que son los datos biométricos del firmante. Voy a validar como empleado mi firma, firmo y a partir de aquí, por supuesto, las posibilidades o las oportunidades que podemos ofrecer con esta plataforma son
muchas y variadas. Disculparme, he firmado el documento que no era por hacerlo rápido. Ahora veremos cómo, en este caso, no tenemos adjunto en el expediente de Jorge. Como os decía, a partir de aquí, opciones muchas y variadas. ¿Cuál es la que hemos definido como una tarea común? El comunicar el alta de ese empleado. Es decir, habitualmente tenemos tareas internas que desarrollar tras haber contratado a alguien. Notificar, por ejemplo, al equipo de IT que le prepare su puesto de trabajo. Notificar quizá a otras personas de la empresa que le tienen que entregar desde el vehículo o cualquier otra herramienta que facilitemos a nuestros empleados. Por resumir y no seguir ahondando en este proceso, que podríamos, importante resaltar. Podemos ver, como ha dicho Jorge, toda la información de una manera muy visual. Como veis, podemos ver de un vistazo o chequear de un vistazo todas las tareas que tengo en cada una de las fases. En este caso, tengo tareas ordenadas pues, por pendiente de adjuntar, pendiente de firma. Cualquier persona que tenga permisos para acceder a este espacio va a poder tener una visión en tiempo real de cómo se están ejecutando esas tareas de selección y de onboarding. Por supuesto, podemos también, por ejemplo, agrupar la información. Disculpad que no he pinchado bien. Simplemente arrastrando esta cabecera arriba, lo que nos permite el sistema es, si tenemos varios departamentos, estamos ejecutando varios procesos de selección, el sistema lo que nos permite es también agrupar esa información y, muy interesante, exportarla en cualquier momento a un documento Excel que va a tener exactamente la misma organización que estamos viendo en pantalla. Si vemos ese documento, de hecho, vamos a abrirlo y nos va a mostrar esa misma información. ¿Qué nos permite? Pues desde si hay que entregar cualquier reporte a dirección, usuarios que habitualmente no operan en esta plataforma en el día a día, podemos traspasar fácilmente la información, podemos desde sacar estadísticas, gráficos, lo que necesitemos que nos permita perfectamente esta herramienta y de igual manera, como decíamos, podemos trabajar de manera agrupada, como veis, con toda la información que está en el sistema. Simplemente comentar o me quedaría la parte de cómo veríamos ese expediente y cómo vemos toda la información relacionada con nuestro expediente de empleado. Este es mi candidato con el que estábamos trabajando. Vemos que en la parte de relaciones tendremos el currículum y la carta de presentación que me ha facilitado, así como todo lo que le hemos pedido en el alta de empleado. Pero realmente vamos a irnos en este caso a empleados. Puedo tener, lógicamente, muchos más candidatos que empleados y, de igual manera, vamos a poder ver toda la información, documentación y datos que hemos ido recopilando. En la parte de expedientes tenemos también unos espacios documentales que hemos considerado bastante estándar o cross a cualquier organización, como son las condiciones laborales, documentos de bienvenida, prevención de riesgos laborales y, por ejemplo, cualquier otra documentación que se genere a lo largo de la vida que ese empleado tiene conmigo como organización. De igual manera, sigue siendo un ejemplo, se puede adaptar a todas esas necesidades que encontremos en otros espacios. Volviendo a la presentación que estaba comentando Jorge, nos faltaba una herramienta que es la que consideramos que cierra ese ciclo de soluciones que podemos aportar desde Kyocera, que es la de control horario. Sobre todo es una solución que nos va a ayudar a tener una herramienta fácil y sencilla para ese cumplimiento normativo que todos estamos obligados. Es una solución que nos va a permitir, sobre todo, ser muy flexibles. Podemos dar de alta todo el abanico de calendarios que tengamos laborales, horarios y jornadas distintas que tengan mis empleados. Nos va a ayudar a hacer una gestión sencilla de las solicitudes de los empleados, como puede ser las vacaciones, las ausencias y los permisos. Importante, lo ha comentado Jorge, podemos cubrir aquí también cualquier entorno a nivel de cómo estén trabajando ahora mismo nuestra plantilla, puesto que pueden fichar desde una aplicación móvil, pueden fichar desde un navegador web y lo que en este caso denominamos como kiosco, que se trata de un puesto físico en la compañía que alguien pone en las instalaciones que a través de reconocimiento facial, es decir, sin contacto, nos va a permitir hacer ese fichaje en el momento que entremos en las instalaciones. También interesante el que si fuera necesario por un poco el desarrollo de nuestro negocio o a qué se dedica nuestro negocio, podemos
configurar, si queremos, para determinados usuarios, que se recoja la geolocalización. Creo que hasta aquí hemos visto todos los elementos que comentaba Jorge en un inicio. Por acabar de manera muy breve, simplemente la propuesta de valor de Kyocera consideramos que es un entorno unificado, donde poder recopilar toda la información, los documentos y cualquier otro dato que necesitemos de nuestros candidatos y empleados en una plataforma, que nos permita, por supuesto, cubrir todos esos escenarios desde en remoto, presencial o cualquier entorno intermedio. Os proponemos, como decíamos, un estándar, consideramos, que puede aplicar a cualquier empresa, pero es adaptable. Queremos acompañaros, por supuesto, en esa transformación, en ese proceso de transformación digital liderado desde el entorno o el departamento de talento y recursos humanos y, sobre todo, volviendo al inicio que comentaba Jorge, mejorando la experiencia tanto del técnico de recursos humanos como de nuestros empleados.